Continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Let me out of here! Let me out of here! My heart's bothering me. Esto que oyes es el audio de una investigación que se preguntó y logró responder qué tan lejos puede llegar la gente cuando sigue órdenes. Los estándares éticos de hoy no permitirían repetir un experimento así. Sin embargo, hay ejemplos un poco más recientes fuera del laboratorio que nos gustaría contarte antes de explicarte las investigaciones. Entre 1992 y 2004, una serie de llamadas a cadenas de restaurantes y supermercados por parte de un supuesto policía han sido tomadas como ejemplos no experimentales de obediencia a figuras de autoridad. El hombre que se hacía pasar por jefe de policía preguntaba por el administrador del negocio, a quien convencía de que se requería de la ayuda de todos para desenmascarar a criminales. Hacía una descripción vaga de una mujer para ver si el administrador caía en la trampa de suponer que podía ser empleada del negocio. El supuesto policía pedía entonces el nombre de la mujer y confirmaba que esa era la persona a quien estaba investigando. En muchos de estos casos, las instrucciones consistían en llevar a la empleada a la oficina administrativa y desnudarla para hacer una requisa. Entre los casos se incluyen varios en los que el perpetrador logró que se hiciera búsqueda de drogas a través de inspección anal y vaginal, y en los que las mujeres tenían que exhibirse desnudas frente a los administradores en distintas posiciones. Más adelante te contaremos el caso más sonado entre esta serie de llamadas telefónicas que se salieron de control. Si supieras que estás lastimando a alguien, pero tienes órdenes de seguir, seguro pensarás ahora que tú no lo harías. La mayoría de la gente dice que se resistiría a órdenes de figuras de autoridad que les coaccionen a hacer algo que vaya en contra de sus principios. Pero en la práctica sucede lo contrario. La mayoría de personas sigue las órdenes y se desliga de la responsabilidad, teniendo una auténtica percepción de ser solo una pieza más en un engranaje sobre el que no tiene control. Mira los ejércitos. Soldados con la certeza de que sus acciones no estaban contribuyendo al éxito de una misión, reportan luego en investigaciones que, aunque comprendían haber cruzado la línea ética, culpan a sus superiores y que de ser ellos quienes hubieran estado a cargo, no tomarían las mismas decisiones. En el video pasado hablamos del sinsabor que se vivía tras el impacto que dejó el descubrimiento de todos los horrores de las guerras mundiales. Durante los juicios de Nuremberg de 1946 a 1949 se escuchó un eco por todos lados por parte de los nazis procesados. Solo estaba siguiendo órdenes. Esta misma defensa fue usada por Eichmann años después en Israel, quien aseguraba tener la conciencia tranquila, siendo él mismo uno de los principales arquitectos de la barbarie. Que tantos altos mandos y oficiales usaran la misma defensa, que dicho sea de paso no funcionó, puso en evidencia dinámicas sociales en las que cada individuo se conformó al grupo para resolver el dilema ético al que se enfrentaba y dar sentido a todo lo que pasaba. En videos anteriores te explicamos esta conformidad y la sensación de identidad, seguridad, fortaleza y euforia colectiva que estaban implícitos en los principios de la propaganda nazi. Sería ingenuo adjudicar una intrínseca naturaleza malvada a los vencidos e ignorar que todos pertenecemos a la misma condición humana. ¿Somos todos potencialmente un monstruo? Frente a estos interrogantes, hubo un gran número de estudios en psicología social buscando respuestas. Si la hipótesis es que los alemanes de la época cumplían las condiciones para ser proclives a la maldad, estaríamos hablando de una hipótesis disposicional. Si la hipótesis es que todo ser humano es proclive a cometer actos atroces dadas condiciones específicas, hablamos de una hipótesis situacional. En este canal hemos abogado siempre por una postura contextual, en la que es la historia de aprendizaje del individuo en relación con contingencias ambientales del presente lo que determina cómo alguien se comportará. No creemos que haya atributos intrínsecos que hagan buena o mala a una persona, sino que bajo condiciones precisas todos tendemos a responder de manera similar. Las investigaciones de la época respaldan esta visión. Stanley Milgram, en la Universidad de Yale, planteó la siguiente pregunta: ¿será posible que Eichmann y su millón de cómplices solo estuvieran siguiendo órdenes? Y planteó la hipótesis: dadas las condiciones adecuadas, la gente seguirá las instrucciones de una figura de autoridad hasta el punto de hacer daño e incluso matar a otros. Para poner su hipótesis a prueba, Milgram organizó un ambiente controlado de laboratorio donde los voluntarios recibieron un pago por participar en un experimento de memoria y aprendizaje. Como parte del procedimiento, los participantes y un cómplice de la investigación debían tomar un papel para conocer el rol que debían cumplir. Los dos papeles decían maestro, con lo que Milgram se aseguraba de que el participante tuviera este rol y creyera que el resultado había sido cuestión de suerte. El cómplice, que ahora asumiría el rol de estudiante, era un actor que, inmovilizado, sería conectado a unos electrodos en una habitación contigua, pero que en realidad no recibiría ninguna descarga. Solo reaccionaría como si sí lo hiciera.
El participante en su rol de maestro debía leer una lista de palabras y preguntar luego qué palabras estaban en la lista entre 4 opciones de respuesta. Si el alumno se equivocaba, el maestro debía dar un choque eléctrico y a medida que se pasaba a nuevas fases del experimento, el voltaje de las descargas iría aumentando. El actor, en su rol de estudiante, iba también aumentando sus expresiones de dolor, pidiendo que lo dejaran ir, rogando que no continuaran y diciendo que tenía problemas del corazón. Lo que el maestro oía era una grabación de audio con lo que se podía asegurar que todos los voluntarios estuvieran expuestos a las mismas condiciones. Los participantes solían mirar al investigador encargado en busca de respuestas sobre lo que debían hacer, y cuando dudaban o cuestionaban lo que se estaba haciendo, este investigador les diría frases como: "El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe continuar". Cuando se alcanzaba un voltaje de 300, las respuestas del alumno cesaban y ya no se escuchaban los gritos de dolor ni las súplicas. A pesar de esto, se le insistió a los participantes que continuaran hasta alcanzar el máximo de 450 voltios. Un 65% de las personas llegó a estos 450 voltios, cosa que hace de estos unos resultados alarmantes, teniendo en cuenta que después de 300 las apariencias indicaban que se le estaba dando choques eléctricos a una persona ya inconsciente por choques de menor voltaje. Pero igual de alarmante era que ningún participante se detuvo ante las súplicas anteriores a la frase de estos 300 voltios. Claro que manifestaron dudas, malestar y preocupación ante los investigadores, asegurando que no estaban de acuerdo y no se harían responsables, pero en todo caso se trató de un 100% de personas que mantuvo la conducta lesiva hasta que el receptor daba signos de haber perdido la conciencia. Nadie había podido predecir estos resultados. Anteriormente se había consultado a expertos y se habían hecho encuestas a estudiantes de psicología y todos coincidían en que el porcentaje sería muchísimo menor y que nadie llegaría a la fase de los 450 voltios a menos de que por coincidencia la investigación se topara con un sádico. En otras palabras, el 0% predicho para el juicio de expertos arrojó un 65% en el laboratorio y el estimado promedio de 130 voltios para el total de la muestra se convirtió en resultados de un 100% para los 300 voltios. El hecho de que los participantes hubieran sido estadounidenses confrontó la opinión pública de este país, pues se había asumido una superioridad moral sobre los alemanes y japoneses. Se creía que en una democracia llena de libertades, el espíritu independiente de sus ciudadanos aseguraba no caer en los horrores en que estados autoritarios solían caer. Si los vencedores eran igual de proclives a los llamados actos inmorales, una hipótesis disposicional basada en cultura o nacionalidad quedaba descartada. Ahora la evidencia mostraba que todos podríamos participar en la barbarie como parte de nuestra condición humana. Así sea con el estribillo, solo estoy siguiendo órdenes. Algunos cuestionan resultados obtenidos en laboratorios, pues no siempre se logra replicar las condiciones cotidianas en que transcurre la vida de las personas. ¿Crees que los resultados serían distintos en un contexto natural? Bien, pues ya te dimos un ejemplo al principio del video, y si lo piensas un poco, seguro recordarás ejemplos que te hayas encontrado en tu trabajo o lugar de estudio, en las noticias, en películas o en libros. No dejes de contarnos en la caja de comentarios, aprendemos mucho con los casos que nos comparten. Acá tenemos otro ejemplo fuera del laboratorio, aunque también hace parte de una investigación. El psiquiatra estadounidense Charles Houghlin llevó a cabo un experimento de campo sobre obediencia en un hospital. A través de una llamada telefónica de un supuesto Dr. Smith, se le pidió a 22 enfermeras que administraran una dosis letal de un medicamento ficticio que había sido puesto entre las medicinas del hospital. La etiqueta decía que la dosis diaria máxima era de 10 miligramos, pero en la instrucción de Smith era de 20 miligramos. De nuevo, las predicciones de enfermeras y expertos indicaron que nadie obedecería la orden, con quizás alguna excepción. Los resultados fueron que 21 de 22 enfermeras tomaron el medicamento y se dirigieron a la habitación del paciente para aplicar la dosis. En el camino, un investigador las interceptó para impedir que prosiguieran. Pero de nuevo se comprobó que ante supuestas figuras de autoridad, la gente es más proclive a seguir órdenes que pueden traer perjuicio o causar daño a otros. En el caso más sonado de la serie de llamadas que se dieron entre 1992 y 2004, el supuesto policía llamó a McDonald's, donde la administradora fue inducida a identificar a una empleada de 18 años. Siendo la hora más frecuentada del restaurante, se excusó diciendo que no podía ausentarse a la oficina, pero que buscaría ayuda. Un par de empleados se negaron notando algo sospechoso en la situación, así que la administradora llamó a su prometido para que le reemplazara en la supuesta investigación criminal e interrogatorio de la empleada. Siguiendo las instrucciones telefónicas del falso policía, el hombre amenazó e intimidó a la empleada para que se desnudara. La situación escaló rápido y llegó más lejos que los otros casos, en parte por la corta edad de la mujer y en parte porque, desconociendo al hombre que tenía enfrente, pensó que se trataba de un policía de verdad. Fue obligada a hacer sentadillas, a bailar, a exhibirse cambiando de posición frecuentemente, a introducirse dedos en la vagina y al final a practicarle sexo oral al hombre.
Esta fue la última de las llamadas de la serie que duró años y terminó con el arresto tanto de la administradora y su prometido, como del falso policía que resultó estaba llamando desde un pueblo a cientos de kilómetros de distancia. Este ejemplo resulta muy útil pues se borra la línea en la que se puede asegurar que el hombre estaba siguiendo órdenes. No se necesita mucha suspicacia para notar que las instrucciones que estaba recibiendo eran innecesarias para una investigación policial. De hecho, 2 empleados del negocio ya se habían negado antes. ¿Pero qué cambió en este último ejemplo? El prometido de la administradora del restaurante no tenía ningún antecedente y fue descrito por miembros de su comunidad como una persona siempre intachable. Una explicación clara requeriría todo un video, pero la explicación corta es que dio rienda suelta a sus instintos, cruzó la línea ética e incurrió en conducta criminal porque transfirió la responsabilidad de sus acciones a la persona del otro lado del teléfono. Que quede claro que el hombre sí es un criminal que merece y de hecho fue condenado. Sí era responsabilidad de él detenerse como ya lo habían hecho los empleados. En este caso, a todos nos resulta obvia la responsabilidad del hombre. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué en tantos otros casos de obediencia hay tanta gente que sigue desligándose de la responsabilidad con el estribillo que hoy ya tanto te hemos cantado? Solo estaba siguiendo órdenes. El comportamiento humano está lleno de matices y cada ejemplo hay que analizarlo por separado. Por eso en este canal siempre insistimos en que no se pueden ver las cosas en blanco y negro. Todo esto se está volviendo más complejo con la tecnología en nuestros días, pues están haciendo investigaciones de cómo las personas siguen órdenes de un robot y los resultados son los mismos. Seguiremos en esta serie de psicología social por un par de videos más contándote sobre investigaciones icónicas de esta era de la psicología antes de pasar a otros temas. Suscríbete a nuestro canal para no perdértelos y esperamos tus comentarios.